Hola, comenzamos a desarrollar la unidad temática Polígonos. La estructura de contenidos es la siguiente. Comenzaremos por ver la presencia de polígonos en distintos objetos de diseño. Luego los definiremos. Veremos la diferencia entre polígonos cóncavos y convexos. Identificaremos sus elementos. Los clasificaremos según la longitud de sus lados y según la cantidad de lados. Veremos el tema de los ángulos en los polígonos y las diagonales. Luego nos concentraremos en los polígonos regulares, estudiaremos sus elementos y distintas fórmulas de aplicación para calcular lados, ángulos y superficie de los polígonos. Iremos cerrando con el tema de la semejanza y equivalencia entre polígonos. Y por último, qué es un polígono estrellado y cómo se obtiene a partir de un polígono convexo. Veamos algunos ejemplos de utilización de polígonos en el diseño de distintos objetos. Comenzamos con la pava de Peter Behrens del año 1909, diseñada a partir de un prisma de base octogonal. Es decir, que la base del objeto es un polígono regular convexo, en este caso de 8 lados. El vaso de whisky de Tapio Wircala del año 1962 define su curvatura a partir de un polígono cóncavo inscripto en una circunferencia. En las estanterías Voronoi puede observarse la utilización de polígonos irregulares de diversas formas y tamaños. Lo mismo sucede en la silla vegetal, en la que la superficie de apoyo se define a partir del entrecruzamiento de elementos lineales que conforman polígonos irregulares simulando una estructura vegetal. En este otro caso, el equipamiento se concibe a partir del plegado de material reciclable, obteniéndose un cuerpo geométrico irregular compuesto por caras poligonales. Lo mismo puede observarse en el diseño de estanterías móviles que materializan las letras del abecedario y cuyas caras son polígonos cóncavos o convexos. En esta imagen vemos distintas formas obtenidas a partir de polígonos simples, tales como triángulos, rectángulos, cuadrados y hexágonos. En su combinación y aplicando distintas transformaciones en el plano, se logran configuraciones formales muy diversas. Veamos ahora la definición de polígonos. Decimos que un polígono es una figura geométrica plana o porción de un plano limitada por una línea poligonal cerrada, formada por 3 o más segmentos de recta. La primera clasificación que veremos será la de polígonos cóncavos y convexos. En el primer caso de polígono cóncavo, diremos que un polígono es cóncavo cuando al prolongar uno de sus lados, el polígono queda subdividido en dos. Dichas porciones del polígono se encuentran en distintos semiplanos. Puedo prolongar otro de los lados, en el ejemplo, y el polígono queda subdividido en dos. Un ejemplo de las estanterías móviles, podemos observar cómo uno de las caras laterales que conforman la K, al prolongar uno de los lados, el polígono queda subdividido en dos. Mientras que un polígono es convexo, cuando al prolongar cualquiera de sus lados, todo el polígono queda en el mismo semiplano. En el caso del ejemplo lo podemos observar en la tapa de la estantería, que en este caso es un rectángulo que es un polígono convexo. Veamos cuáles son los elementos de los polígonos. Reconocemos lados, que son segmentos, ángulos, en este caso comenzamos con un ángulo interior que es el ángulo alfa, vértices,
designamos con letra mayúscula de imprenta, diagonales, cuyos extremos son dos vértices no consecutivos, y los clasificamos según la longitud de sus lados. Si sus lados poseen distinta longitud, son irregulares, y se poseen igual longitud, y los ángulos interiores miden lo mismo, son regulares. Es decir, que para que un polígono sea regular, tiene que cumplir una doble condición, ser equiláteros y equiángulos. Según la cantidad de lados, los designaremos o los denominaremos de la siguiente manera. 3 lados es un triángulo, 4 lados son cuadriláteros, 5 lados pentágonos, 6 lados hexágonos, 7 heptágonos, 8 octógonos, 9 eneágonos, 10 decágonos, 11 undecágonos, 12 dodecágonos y 15 lados pentadecágonos. En la figura de la derecha podemos observar que, a medida que aumenta el número de lados, la figura tiende a asimilarse a una circunferencia. Estudiemos ahora los ángulos de un polígono. Identificamos primero los ángulos interiores, formados por dos lados consecutivos. Identificamos los ángulos exteriores, prolongamos los lados y obtenemos los ángulos exteriores suplementarios a los interiores. Es decir, que un interior más un exterior suman 180 grados. Y tenemos acá dos propiedades. La primera dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2, en donde n es el número de lados del polígono. Mientras que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Vamos con las diagonales. El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, en este caso observamos desde el vértice 1, se pueden trazar dos diagonales. Es igual al número de vértices menos 3. Mientras que el número total de diagonales de un polígono es igual al número de vértices menos 3 por el número de vértices dividido 2. Observemos en la figura de la derecha, se pueden trazar 1, 2, 3, 4 y 5 diagonales. Bien. Veamos un ejemplo. Tenemos a la derecha una imagen que es un heptágono. Es decir, que tiene 7 lados. Y por lo tanto, 7 vértices. Las diagonales por vértice son el número de vértices, que es 7, menos 3 que dice la fórmula, nos da 4. Trazamos 1, 2, 3, 4 diagonales partiendo desde el vértice 1. Partiendo desde el vértice 2, también, a modo de ejemplo, podemos trazar 4 diagonales. Ahora, el número total de diagonales de un polígono, aplicamos la fórmula, reemplazamos el número de vértices por 7, 3 es una constante, el número de vértices por 7, y operamos 7 menos 3, 4 por 7, 28, dividido 2, 14. Y veamos gráficamente cómo se verifica la presencia de las 14 diagonales. Desde el vértice 1 trazamos 4, desde el vértice 2 otras 4, desde el vértice 3, 3 diagonales, desde el vértice 4, 2, desde el vértice 5, 1. Hemos obtenido allí las 14 diagonales que tiene un heptágono.
Vemos ahora los elementos de los polígonos regulares. Reconocemos lados, ángulos, y dentro de los ángulos internos o interiores, ángulos centrales, vértices, diagonales, y aparece un elemento que es novedad en el tema de los polígonos, que es la apotema, que no la identificábamos en los polígonos irregulares, pero sí en los polígonos regulares. La apotema es un segmento cuyos extremos quedan definidos por el centro del polígono y el punto medio de cada uno de los lados. Es decir, que es un segmento perpendicular a cada lado en su punto medio. Reconocemos también el radio, que es el radio de la circunferencia circunscripta. También reconocemos una circunferencia inscripta, es decir, interior al polígono regular, tangente en los puntos medios de cada uno de sus lados. Dentro de los elementos de los polígonos regulares encontramos aquellos que son variables y aquellos que son constantes. Son variables las longitudes de los lados, de las apotemas y de los radios, y son constantes las amplitudes de los ángulos. En la imagen de la derecha puede observarse un heptágono regular. Dentro del heptágono regular se ha dibujado un triángulo. Vamos a hacer que es un triángulo OAB, en donde el vértice O coincide con el centro del polígono y los vértices A y B coinciden con dos vértices consecutivos del polígono. Lo que hemos obtenido es un triángulo, en este caso es un triángulo isósceles. Tenemos los dos valores de radio y el valor del lado. Identificamos el radio, que va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se está indicando sobre la diapositiva, la apotema, que es la altura del triángulo, y un cateto, que es el lado dividido 2. Es decir, a partir de la triangulación del polígono de base, se obtienen triángulos donde es posible aplicar la trigonometría para calcular lados y ángulos. ¿Cuáles son las fórmulas de aplicación que utilizaremos para calcular longitudes y ángulos? Las presentamos a la izquierda y a la derecha observamos el gráfico identificando lados, radios, apotemas, es decir, longitudes, y luego el ángulo central, el ángulo interior y su suplementario, el ángulo exterior. Decíamos que a la izquierda encontramos la fórmula para calcular el número de diagonales como n menos 3 por n dividido 2, la suma de los ángulos interiores, 180 por n menos 2, la suma de los ángulos exteriores, que es igual a 360 grados, la suma de los ángulos interiores más exteriores, que es igual a 180 por n, el ángulo central, que es 360 grados dividido el número de lados, la superficie del polígono regular, que es perímetro por apotema dividido 2, el ángulo interior como 180 por n menos 2 sobre n, y el ángulo exterior 360 grados dividido n. Respecto a la semejanza y equivalencia entre polígonos, decimos que dos polígonos del mismo número de lados son semejantes cuando sus ángulos homólogos son iguales y sus lados homólogos proporcionales. Vamos a identificar en la grilla de la derecha dos polígonos semejantes. Aquí observamos en la figura que el polígono C
es semejante al polígono E. Es decir, sus lados homólogos han crecido proporcionalmente y sus ángulos homólogos conservan su amplitud. Se trata de una operación de escalado, es decir, se incrementa o disminuye el tamaño del objeto, de la figura geométrica, manteniendo las relaciones proporcionales entre sus lados y conservando la amplitud angular. También observamos en la imagen de la izquierda dos triángulos, el triángulo ABC, que es semejante al triángulo A'B'C'. Es decir, uno es mayor que el otro, los lados han crecido proporcionalmente y los ángulos se han mantenido. Respecto a la equivalencia entre polígonos, veamos la definición, que dice: dos polígonos son equivalentes cuando tienen diferente forma e igual superficie. Vamos a ver en la grilla a la derecha dos pares de polígonos equivalentes. El polígono C es equivalente al polígono I, ya que tiene distinta forma, uno es un triángulo, el otro un rectángulo, pero poseen igual superficie. Lo mismo sucede entre el polígono D y el polígono F, que tienen distinta forma e igual superficie. Y luego en la imagen de la izquierda uno puede ver un triángulo y un rectángulo que son equivalentes. Es decir, poseen distinta forma, uno tiene 3 lados, el otro tiene 4 lados, pero poseen igual superficie. Para construir el triángulo se ha partido de la figura del rectángulo. Y vemos que este triángulo es equivalente a este otro y este es equivalente a este, por lo tanto las superficies de ambas figuras son iguales. Para cerrar el tema de polígonos, vamos a estudiar los polígonos estrellados. Si tomo una circunferencia, la divido en 3 o más partes iguales y luego uno de estos puntos de 2 en 2, de 3 en 3 o de 4 en 4 y así, estoy creando una poligonal regular. Si trazo sus diagonales y esta poligonal pasa por todos los puntos de división, esta línea toma el nombre de polígono regular estrellado. Veamos cómo se construyen los polígonos regulares estrellados para entender este concepto. Vamos a dividir una circunferencia en 3, vamos a unir estos puntos y obtenemos un triángulo, en este caso equilátero. A partir de un triángulo equilátero no puede obtenerse un polígono regular estrellado. No es posible. Vamos a dividir la circunferencia en 4, unimos los vértices, unimos de 2 en 2 y vemos que no se nos forma un polígono regular estrellado. No es posible. Vamos con un pentágono, dividimos la circunferencia en 5, vamos a ir uniendo de 2 en 2 y vemos que se nos forma un polígono regular estrellado que ya veremos que es el pentagrama. Lo analicemos en el hexágono, de 2 en 2, se nos cierra, no es posible. Es decir, no hemos pasado por todos los vértices para obtener el polígono regular estrellado. Continuamos. Vamos a dividir en 7, dibujamos el heptágono, vamos a probar a unir de 2 en 2 y vamos viendo cómo se nos conforma un polígono regular estrellado que le vamos a llamar de segunda especie. Es decir, el trazo o nuestro lápiz ha pasado por todos los vértices
sin levantar el lápiz del papel. Vamos a dividir nuevamente en 7. Vamos a dibujar el heptágono. Vamos a ir de 3 en 3. Y observamos que también se forma un polígono regular estrellado. Vamos con una división en 8 partes de la circunferencia. Dibujamos el octógono. Vamos a probar de 2 en 2. Vemos que la figura se nos cierra en sí mismo, formando un cuadrado. No es posible. Ahora, si al octógono, que lo vamos dibujando, unimos los vértices de 3 en 3, observaremos que se nos forma un polígono estrellado que será de tercera especie. Vemos ahora cómo determinar si puedo construir polígonos estrellados a partir de un polígono dado y cuántos polígonos pueden obtenerse. Para eso vamos a armar una tabla en donde en la primera columna vamos a incluir el número de lados, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eniágonos, y así podríamos seguir. En la segunda columna pondremos el resultado de dividir el número de lados por 2. Así obtenemos 3 dividido 2, 1,5. 4, que es el número de lados dividido 2, es 2. Y así sucesivamente. En la tercera columna colocaremos los números naturales, es decir, los enteros positivos, menores a n sobre 2. Es decir, menores a 1,5 es 1, menores a 2 es 1, menores a 2,5 es el 1 y el 2, menores a 3 es el 1 y el 2, menores a 3,5, 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Y vamos a comparar el número de lados, n, vamos a comparar el número de lados n con los números menores a n dividido 2. Es decir, vamos a comparar la primera columna con la tercera columna. Y vamos a analizar. Si no comparten divisores comunes, puede obtenerse un polígono estrellado en ese polígono en particular. Vamos a tomar un ejemplo que es en el heptágono. Sabemos que tiene 7 lados, que 7 dividido 2 me da 3,5, que tomo los n menores a 3,5, tomo el 1, tomo el 2 y tomo el 3. Y ahora vamos a verificar si se pueden o no formar polígonos estrellados. Si yo uno los vértices cada una unidad, obtengo el mismo heptágono. Al 1 lo descartamos. Ahora comparo el 7 con el 2. ¿Tienen divisores comunes? No. Por lo tanto, puede obtenerse un polígono estrellado de segunda especie. Comparo el 7 con el 3. ¿Tienen divisores comunes? No. Entonces, si uno de 3 en 3, voy a obtener un polígono estrellado de tercera especie. Veamos el 8 para reforzar este concepto. Comparo el número de lados con n menores a n dividido 2. El 1 lo descartamos porque si uno de 1 en 1 obtengo el octógono. Comparo el 8 con el 2. ¿Tienen divisores comunes? Sí, el 2. Comparo el 8 con el 3. ¿Tienen divisores comunes? No. Por lo tanto, puedo obtener un polígono estrellado de tercera especie. Es decir, que a partir de la elaboración de esta tabla y comparando el número de lados con el número resultante de dividir n sobre 2 y tomar los menores y verificar si poseen o no divisores comunes, puedo establecer si acepta polígonos estrellados y cuántos. Finalizamos la clase mostrando el trabajo realizado por un alumno de otro ciclo lectivo
sobre polígonos estrellados, en donde puede observarse el potencial morfogenerador de los mismos. Muchas gracias y a trabajar.